a todos los radioescuchas de LTV, y buenos días también a ustedes que están en el set principal llevando diariamente la noticia a la población hondureña. Efectivamente, nosotros estamos librando una lucha permanente. Desde que se inició esta pandemia, nosotros venimos diariamente luchando en todos los establecimientos del país porque a los trabajadores de la salud se les dote de las medidas de bioseguridad. Nosotros hemos visto que hay una indolencia, hay una indiferencia por parte de las autoridades estatales en el sentido de dotar de lo más íntimo a los trabajadores de la salud y a la población hondureña en general, pues de dotarles de los elementos necesarios para que requieran la atención en el marco de esta pandemia. A inicios de esta pandemia nosotros presentamos un planteamiento conjuntamente con la Central General de Trabajadores, nuestra Federación Unitaria de Trabajadores de la Salud de Honduras, que aglutina a organizaciones laborales, tanto asociaciones, sindicatos y colegios profesionales. Presentó un planteamiento en el cual pues se le hacía ver a la Secretaría de Salud cuáles eran las debilidades, cuáles eran las posibles soluciones a este problema que comenzamos a afrontar en ese momento, pero hasta el momento, hasta el sol de ahora, no tenemos ninguna respuesta. Posteriormente, el 9 de junio, nosotros volvimos a presentar otro planteamiento que lo titulamos un llamado urgente a reconstruir el Sistema Nacional de Salud. Eso fue con fecha 9 de junio, donde estuvo la Federación Unitaria de Trabajadores de la Salud, estuvo la Central General de Trabajadores, el Colegio de Profesionales de Enfermería, el Colegio de Trabajadores Sociales, estuvo el CISAO, CODICA y otra serie de organizaciones civiles de la sociedad civil de Honduras, y nuevamente hemos tenido un silencio rotundo por parte del gobierno, y esto pues nos demuestra de que hay una indolencia, que hay una indiferencia a resolver los grandes problemas en el tema de salud. ¿Qué pasa que no les resuelven, Miguel? ¿Qué les han manifestado? Que no es el momento, porque hemos observado que hay negligencias ahorita en los centros de asistencia, falta de personal, falta de equipo, pero para las autoridades que nos gobiernan todo está prácticamente bien. Y están queriendo habilitar zonas de triaje y no hay personal que atienda estos lugares. Bueno, es que el problema es que aquí en Honduras la parte gubernamental se ha acostumbrado a que solo mediante la presión se pueden solucionar los problemas. Entonces, quizás están esperando que nosotros hagamos medidas de presión a nivel nacional, todas las organizaciones, para poder darle respuesta al planteamiento que nosotros hemos presentado. Hay un déficit muy importante de material, de equipo, de recursos humanos, no digamos, porque diariamente pues se nos están infectando compañeros trabajadores de la salud. Nosotros hemos hecho estimaciones, y de todas las cifras oficiales que el gobierno da, nosotros consideramos que, y según nuestros estudios, entre el 9 y el 10% de estas cifras totales que da a conocer oficialmente el gobierno son trabajadores de la salud. Y de esto, el personal que más está contagiando es el personal auxiliar de enfermería, seguido por los médicos generales, y allí siguen las licenciadas de enfermería. Se han incorporado los técnicos de laboratorio en esta escala de valores que le estoy dando, y seguidas de los médicos especialistas. Y por ahí ya siguen los técnicos en rayos X, los psicólogos, los microbiólogos y todo el resto del personal en esta cadena de contagios que se está llevando diariamente en el país. ¿Cuáles han sido las acciones que ustedes han tomado durante estos ya alrededor de 5 meses? Usted lo menciona, lamentablemente las autoridades de nuestro país están acostumbradas a que únicamente cuando se ejerce presión es que dan respuesta. ¿Ustedes han ejercido esa presión? ¿Cuáles han sido esas acciones para que el gobierno pueda responderles?
Bueno, particularmente la Federación Unitaria de Trabajadores de la Salud y nuestro sindicato Citramedis, como tenemos capacidad de movilización a nivel nacional, estamos organizados y estamos articulados en todo el país. Hemos llevado luchas locales. Eso es diario. En cuanto la tenemos en San Pedro, la podemos tener en Santa Bárbara, la podemos tener en la zona central del país, pero es una lucha diaria que hemos librado para que a los trabajadores se les dote de las medidas de bioseguridad para que no siga ese contagio masivo. Y eso es una lucha permanente, pero yo creo que están esperando que nosotros nos movilicemos al unísono a nivel nacional para poder dar respuesta a los planteamientos que anteriormente le hice mención. ¿Cuánto personal, según el reporte del Citramedis, hasta estos instantes ha dado positivo a la COVID-19, tanto enfermeros, doctores y otro personal que labora en la salud actualmente? Esto porque no se dio en su momento pues el equipo de bioseguridad correspondiente. Bueno, actualmente, oficialmente, o sea que estamos hablando de la parte oficial, están dando una cifra de 20.200 y fracción de hondureños y hondureñas que están contagiados con el virus del COVID-19. Si hacemos una proporción del 10% de trabajadores de la salud, estos reportes que da SINAGER, 2.000 trabajadores tienen que estar contagiados de este virus de COVID-19. Entre ellos, pues, que los que ocupan el primer lugar, pues, son las auxiliares de enfermería, seguidos de los médicos generales, las licenciadas en enfermería, los técnicos en laboratorio, los médicos especialistas, y de ahí para sigue el resto del personal que está contagiado por este coronavirus. ¿Qué hacer o qué se exige inmediatamente para que, bueno, aparte de darles los mecanismos de bioseguridad correspondientes o todos estos equipos que se necesitan para contrarrestar esta pandemia en el país, también qué exigencias se le están haciendo directamente pues al gobierno, en este caso a la ministra de la Secretaría de Salud, para que pueda respetar esos convenios que ya tenían, porque está en riesgo su salud? Y con uno de ustedes que falte en cualquier centro asistencial ya hay negligencias que generan en grandes cantidades de contagio de personas a productos y fallecimientos también de la COVID-19. Efectivamente, ¿no? El problema del personal de salud es que es muy escaso de encontrarlo. Desgraciadamente, como el mismo gobierno se ha dedicado a destruir el sistema de salud, se ha dedicado a desmantelarlo a través de los procesos de descentralización y privatización que ha llevado a cabo, entonces no le ha dado prioridad o ha abandonado el tema de la capacitación de recursos humanos. Ahora es muy difícil encontrar un microbiólogo, encontrar un técnico en laboratorio, un técnico en rayos X, que son muy fundamentales para construir el diagnóstico de todos los pacientes que están llegando diariamente a los hospitales. Entonces, ¿qué resulta? Que si este personal se contagia, no hay quien lo sustituya. De igual manera, es muy difícil encontrar médicos especialistas en estos momentos como intensivistas, virólogos, epidemiólogos y etcétera, que están íntimamente ligados al combate de esta pandemia. Entonces, porque son muy pocos los que existen en el país. Igualmente auxiliares de enfermería que son muy escasas y que se hace muy difícil la contratación, y es por eso precisamente que la Secretaría de Salud debería ser una prioridad inminente el hecho de proteger al personal para que éste no tenga que abandonar sus actividades debido a un contagio de coronavirus. Pero es al contrario, más bien aquí estamos librando una lucha diariamente. A mí particularmente me da pesar cuando he pasado por casas de compañeras enfermeras y he visto en sus tendederos de ropa cómo ellas han lavado sus mascarillas y ahí las tienen secando. Y mascarillas quirúrgicas que son desechables, que son descartables. Eso quiere decir que estas compañeras se van a poner esas mascarillas a sus centros de trabajo y lo que van a hacer es a contagiarse inmediatamente, porque eso no es ninguna protección. Esas mascarillas quirúrgicas son descartables,
y en buen estado lo que le protege es un 50%, o sea que un 50% queda desprotegida, y estamos hablando en buenas condiciones, nueva, no digamos ya habiéndola lavado para ser reutilizada. Yo creo que ese es un crimen que está cometiendo la Secretaría de Salud al no dar las medidas de bioseguridad a los trabajadores para que estos se protejan y a la vez estos podamos proteger a la población hondureña. Y esta crisis de falta de equipo de bioseguridad en el personal médico está ocurriendo no solo en los hospitales o en los centros donde se está atendiendo específicamente pacientes con COVID-19, también ocurre en los centros de salud, por ejemplo, que en su momento se había mencionado que pues en algunos no era necesario porque no iban a recibir pacientes con COVID-19, sin embargo, pues hay tanto ciudadano asintomático que puede llegar por cualquier otra consulta a un centro de salud y que de hecho ha sucedido que han llegado y padece de COVID. Entonces, siempre en los centros de salud más adentro, en tierra más adentro de nuestro país, en cualquier sector que esté, es necesario que se les brinde equipo de bioseguridad. Y hemos escuchado personal médico, enfermeras, doctores que han mencionado que en estos 5 meses ni siquiera una mascarilla quirúrgica les ha llegado. ¿Es correcta esta información de lo que ocurre en centros de salud también? Efectivamente, si es que esto es un problema general. Y mire, es un grave error esa apreciación de las autoridades sanitarias al decir que no se le van a dar medidas de bioseguridad al personal que no trabaje en los hospitales y que están en los centros de salud. Aquí todo el personal de salud está expuesto, hasta los que trabajan en los centros de salud, porque es probable, y se ha dado muchas veces el caso, y eso sucedió con una enfermera que falleció de COVID-19 en el Hospital Mario Catarino Rivas, que ella se contagió en la sala de maternidad, en la sala donde se atienden los partos, pero la paciente que ella atendió iba contaminada por COVID. Entonces la atendió por parto, pero ella ya iba contaminada. Entonces aquí puede hacer que llegue un paciente a una sala de ortopedia por un trauma, pero que vaya también a la vez contagiado de COVID-19. Entonces, los centros de salud pasa lo mismo. Puede hacer que el paciente vaya por una cuestión diferente a lo que es el COVID-19, pero que a la vez vaya contagiado. Entonces, aquí todo el personal de salud se deben de extremar las medidas de bioseguridad para protegerlo y de esta forma también estamos protegiendo a la población hondureña, porque un abandono masivo de trabajadores de la salud por cuestión de incapacidades es también quitarle oportunidades de vida a la población hondureña porque queda desatendido, porque el personal de salud también tiene que retirarse, pues porque no conviene dejarlo contagiado, aunque esté asintomático, porque contagia al resto del personal y contagia a los pacientes que nos van a visitar diariamente. Prácticamente hay muchas personas que no son sinceras cuando llegan a un centro asistencial y ese es uno de los problemas porque muchos pueden ir contagiados del COVID-19 y ante esta situación cuando falta uno de este miembro de este personal de salud hay negligencias y hay dificultades para atender a las personas. Muchos de este personal le ha tocado doblegar y hasta triplicar turnos con el propósito de atender a las personas ante esta pandemia que se vive actualmente. Sí, es que como tampoco no hubo la capacitación necesaria, una por la misma desidia que ha habido por parte de las autoridades sanitarias y otra porque también no dio tiempo de una capacitación masiva no solo al personal de salud, sino que a los hondureños en general sobre el tema del coronavirus. Ha habido una estigmatización de la enfermedad también. Y esta estigmatización lo que ha permitido es una discriminación por parte de muchos sectores de la sociedad hondureña por falta de conocimiento, desde luego. Entonces, y esto lo que provoca es que muchos pacientes vayan escondiendo también el verdadero cuadro por el que van. Y muchas veces nos dicen que llevan los síntomas del coronavirus y esto puede propiciar que el personal de salud también se puede contagiar. Eso se ha dado. Y como le dije también, se puede dar también el otro escenario de que pacientes que van por otra enfermedad vayan infectados por un coronavirus. Se ha dado el caso de pacientes, para el caso en el Hospital de Santa Bárbara atendieron una paciente que fue por un parto
normal, pero ella al final hicieron la prueba y resultó positiva de coronavirus, y esta paciente hizo un contagio masivo de personal de salud. Entonces, esto es una cuestión, es como una cadena. Una cosa lleva a la otra, un eslabón va íntimamente ligado al otro eslabón y va contagiando uno al otro, y es una situación que hay que tomar todas las precauciones, y aquí lo que nos queda es que la Secretaría de Salud pues dé las medidas de bioseguridad para proteger al personal y de esta forma proteger a la población hondureña. Miguel, ¿les ha tocado a ustedes como miembros de este personal que está en primera fila tener que sacarse de su dinero para comprar equipo de bioseguridad y para ir a atender precisamente a la población que lo necesita en este momento tan crítico que se vive? Bueno, esa es otra situación. Nosotros recientemente estuvimos oyendo unas declaraciones de un alcalde de un municipio que estimo tiene una población de unos 15,000 habitantes a 20,000 habitantes. Es un municipio del departamento de Santa Bárbara. Y él estaba dando unas declaraciones y decía, le preguntaron, ¿a usted le ha llegado el tratamiento maíz a su municipio? Y responde, sí me ha llegado, dice, me llegaron 5 tratamientos. Él lo dijo así, me ha llegado en forma irónica. Me han llegado 5 tratamientos. Imagínense llegarles 5 tratamientos para una población de 15,000 a 20,000 habitantes. Entonces, es una cantidad irrisoria, es una cantidad ridícula. Porque, mire, es otra cuestión que nos ha confundido el discurso oficial. El discurso oficial es bien bonito. Nos dice que están haciendo readecuación de presupuesto, que están haciendo reasignación de fondos para darle al combate del coronavirus. Pero cuando uno se va a platicar con los directores de los hospitales, con los administradores, se encuentra con que ellos les dicen que no les han asignado pero ni un 5 partido por la mitad. Y nosotros nos ha tocado dar donaciones a algunos hospitales para que terminen de hacer las respectivas salas de coronavirus. Hemos dado fondos para comprar tratamientos para trabajadores que han sido contagiados por este virus. Hemos ayudado en todo lo posible, asignando fondos, porque nosotros detuvimos todas nuestras actividades que teníamos programadas, pero ese dinero de esas actividades programadas lo estamos destinando para ayudarle a todos los compañeros trabajadores en la compra de sus tratamientos, en la asistencia médica que les pueda dar, y estamos también ayudándole en muchas ocasiones a algunos centros hospitalarios que nos lo han solicitado, para que ellos puedan afrontar en alguna medida pues esta pandemia que nos está azotando. Brevemente, don Miguel, ¿qué les ha dicho la ministra de la Secretaría de Salud ante todos estos planteamientos que ustedes le han presentado y que todavía no les dan respuesta? Mire, yo a la ministra la miro como que estuviera sumergida en un pantano que no tiene salida, como que estuviera atascada en un enorme pantano, que no se le encuentra solución, y no es para menos. Hay que ponerse en los pies de ella también, va en los zapatos de ella. Es una situación muy difícil, más cuando se cuenta con un presupuesto muy raquítico en todos los centros hospitalarios y las diferentes gerencias administrativas. Es muy difícil hacerle frente a una pandemia de esta magnitud. Yo creo que aquí pues es el gobierno central, es ella también la que debe de interponer sus buenos oficios ante el gobierno central para que se le asignen los fondos de verdad a la Secretaría de Salud, como debe ser, y que no solo sea un discurso rimbombante, un discurso elocuente, un discurso que a veces seduce a muchos hondureños, pero que dista mucho de ser la realidad. Es un discurso, yo diría que falso, el que nos están dando, diciéndonos que nos están asignando fondos para la Secretaría de Salud, y al final vemos que eso no es así. Es al contrario, más bien vemos que la corrupción, en vez de haberse parado más bien en esta pandemia, en vez de haberse sensibilizado los sectores oficiales,
más bien la recrudecieron, la profundizaron en estos momentos difíciles que está pasando la población hondureña, y creemos que eso sí no tiene ecuanón, eso no tiene parangón moral en estos momentos tan difíciles que está pasando nuestro pueblo hondureño. Muchísimas gracias, Miguel, por la entrevista, por darnos su tiempo aquí en 24 AM, y hacemos el llamado una vez más a las autoridades de nuestro país para que puedan proveer de todo el equipo de bioseguridad que están necesitando como personal médico a nivel nacional en todos los centros asistenciales, no solo los que están preparados para atender casos de COVID-19.